Jehová y a Jesucristo, a ambas. Por eso. Entonces, ambas. si está hablando acerca de eso, entonces, para que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, no hay más, Dios Dios verdadero verdadero, y a y a Jesucristo, a quien te he Jesucristo. enviado. Entonces No, tenemos que mirar esto. Entonces, cuando estamos hablando acerca de que usted dijo que fue la primera creación, que el primogénito que fue la primera creación, sí. un texto bíblico que me confirme que él sea la primera creación. El Juan 3:16, que menciona que es No, unigénito. no, por tanto amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo. He dado, ya le expliqué a usted por qué he Sí, dado, porque Él es Espíritu, entonces en estos postreros días no ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el que sí, nació de María, póngale cuidado, se llama Jesús. Entonces, sí, como Él es Espíritu, entonces vino en el vientre de María, el Espíritu Santo vino en María, cubrió María y nació el niño. sí. ¿Sí? Nació ese niño y de ese niño se llama Jesús. ¿Por qué? Porque en nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, nótese eso, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que mirar ese nombre que Dios dio para la humanidad, para que la humanidad se salve por él, porque como él es espíritu, entonces Mm. vino, por eso dice en hebreo, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque él es espíritu, y para poderlo salvar a usted y salvarme a mí, entonces se manifestó en carne. Entonces para eso, para poder derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de Claro, pecado. era el pago, realmente el Sí, no hay derramamiento de sangre era remisión el de pago. pecado. Mm. Entonces, Él viene, entonces ya Él compró su pueblo con su sangre. Ujú. ¿Cómo la compró? Toda persona que llegue a los pies de Jesucristo, reconozca que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces, y sea bautizado en el glorioso nombre de Jesús, entonces esa persona ya es prácticamente Ya eh, fue pago su pecado, ya sí. pagó su pecado con su sangre, porque Él la derramó en la cruz de Calvario. Por Sí. eso dijo Zacarías 2:10, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí. Sí. ¿En dónde los traspasaron a Jesucristo? En las manos y en los pies. No, Ah, en el sentido en de. la Ah, cruz de ya. Calvario. Porque pensé que se refería literalmente a traspasar, porque sí lo Sí, traspasaron. sí, ahí los traspasaron en Sí. la cruz de Calvario. Entonces, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, si estamos mirando a quien traspasaron, se llama Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Jehová. Mire, el versículo de Juan 3:16 menciona lo de unigénito, ¿cierto? La definición literal de unigénito es único creado. ¿Cómo explica usted entonces que Dios se refiere Único, así? único creado, no, unigénito, Si unigénito es único creado. Por ejemplo, cuando una persona no, tiene un hijo único, unigénito, vea, póngale que tenemos que nosotros poner por la ejemplo, definición. si una persona, Único, único que nació de María no, siendo virgen, póngale cuidado, único que resucitó de los muertos, porque no hay otra persona que haya resucitado de los Lázaro, muertos. el hijo No, de que resucitó de los muertos. Él resucitó Lázaro, a los 3 días. Lázaro Único, también por ya eso había se está durado hablando bastante el tiempo muerto, único, es el único Dios, no hay otro. pero Se Lázaro está también había hablando de... durado varios días muerto. De hecho, se Ah, sí, menciona que Lazo. ya olía Sí, bueno, feo, ya se llama los milagros, yo no estoy hablando de milagros, yo estoy hablando pero lo resucitaron después de muerto. Jesús, Exacto, Jesús, por eso, ese es pero el no fue único, único entonces. ese es el único que puede hacer eso. Por Sí, eso le dijo Juan, mandó los discípulos de Juan, vaya, pregúntele si ese es el que estamos esperando. Y entonces llegaron, mire, que miremos a ver si usted es el que estamos esperando o esperamos a otro. mm, Entonces él no le contestó la pregunta correcta. mm. Él dijo, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y los paralíticos andan. Y como Entonces, que, ¿qué más respuesta quiere? y con eso suficiente, Sí, se regresaron. Entonces él entendió que era ese. ¿Sí? mm, ¿Sí ve? Entonces, por eso, entonces, ese hijo, esa carne, lo visible que se ve, se llama Jesucristo, pero lo que estaba dentro de Jesucristo es el mismo Dios. Por eso él dijo eh, en Colosenses donde estamos leyendo, en él habita corporalmente toda, no dice una partecita, media parte, no, toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la plenitud de la deidad? El mismo Espíritu Santo, que es el mismo Jehová. claro, porque mire que si lo ponemos desde el punto de vista en el cual son Ahora, diferentes personas, pero no me ha confirmado el texto, diga, dice que Jesucristo es la primera creación. Muéstrame el texto ese. unigénito. No, no, Sí, porque mire, no. déjeme terminar de explicarle.
Por ejemplo, cuando una familia tiene un solo hijo, Por eso, pero es que usted me está hablando del Nuevo Testamento, un texto bíblico en el Antiguo Testamento que confirme que Jesucristo es la primera creación de Jehová. permítame buscar. Porque cuando nosotros hablamos tenemos que hablar conforme a Sí, la claro, palabra de Dios, no pensamientos humanos. sí, señor. Tiene ¿Cierto? razón porque es peligroso, porque los judíos cayeron en ese error. Sí, 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 los claro. judíos hablaban era con sus palabras. Claro, en la antigüedad, en la actualidad pues depende de cada uno. Sí. Otra palabra. Estoy cansado de estar parado. Ejercicio. También. A buscarla aquí porque es más fácil de buscar con palabras. En el trabajo uno siempre consigue uno testigos y trabajando con uno en la misma obra y llegamos a la conclusión, o sea, me gusta hablar porque somos amigos prácticamente, si hablamos, pero hablar así como estamos hablando nosotros, no discutiendo. Sí, claro. Y está a la altura y todavía no me ha podido mostrar el texto ese de donde dice que Jesucristo es la primera creación de Jehová. Entonces, si usted es más inteligente, hombre, lo felicito porque él todavía no me ha... No sé qué conocimiento tendrá, pues eso depende del conocimiento que tenga la persona. ¿Cierto? Sí. Había un texto justamente, pero es que no lo recuerdo. Que usted sabe que, por ejemplo, a Jesucristo se le menciona que es la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, pues, había un texto que mencionaba que la palabra llegó a existir antes que Ah, todos. Proverbios 8:30, 8:25. ¿Sí? Permítame buscarlo. Proverbio 8 del 20 al 25, no sé, hasta el 30, pero ahí se está relatando eso. Que eso es lo que también me leyó él, pero eso no... ¿Sí? Sí, él también me leyó eso, pero ahí no dice eso. Si quiere, léalo para que usted confirme. 8, 8. 25 me mencionaba, ¿no? Sí, por ahí de 25 adelante está hablando. ¿Qué es lo que dice? Antes de que las montañas fueran puestas en su lugar, antes de que hubiera colinas fui producida, cuando él aún no había hecho ni la tierra ni sus campos, ni los primeros terrones del suelo. Cuando él preparó los cielos, yo estaba allí. Cuando trazó el horizonte sobre las superficies de las aguas, cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció las fuentes de las profundidades, cuando le decretó al mar que se más allá de donde les había ordenado, cuando puso los cimientos de la tierra, yo estuve junto a él como un obrero experto, día tras día, su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él, yo me alegraba. Pues la verdad es que no más con lo que, sí, tiene razón, esta era la parte, pero había una parte en específico que mencionaba eso. El 30, ¿qué es lo que dice? El Yo 30, yo estaba... estuve junto a él, Él. como un obrero experto, día tras día su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él. ¿No le Pero parece? si usted lee despacio, Sí, se está hablando se lo puedo con leer ella, despacio. con ella. Ujú. Estaba Con, yo con ella. Estaba con hablando ella junto a él. con la sabiduría. A ver, póngale cuidado. Porque Este es de proverbio. hecho, entre más lo leo, más me da cuenta que son diferentes personas, porque es como ilógico que Dios mismo se refiere a él en tercera persona como Sí, que yo estaba junto a él. pero ese texto no confirma que Jehová creó, que es que lo digan así, así como Sí, usted lo porque mire habla, que porque si usted lo hablan decimos que, clarito a calzón quitado así, dice no, que Jesucristo es la primera creación de Jehová. Entonces, ese texto, por eso le dije que todo lo que tenemos que hablar de conforme a la palabra de Dios, no pensamiento humano. por eso, pero entonces si vemos que decíamos que Jesucristo es el unigénito, único creado por Dios y el primero Si de todos, quiere, léalo despacio, ese es por 8, eso, entonces aquí mismo lo léalo dice despacio en para el, que vea.
aquí mismo lo dice, desde el 24 en adelante, cuando dice que fui producida cuando aún Fui, no había nada. fui qué? Fui producida, Producida, asterisco, producida, 24. ¿sí? Fui producida como con dolores de Producida. parto. Entonces ahí está, mire lo que dice aquí el 30. Con él yo estaba, yo, ordenando todos, era sus delicias de día y en día, teniendo solas Solas delante de él. delante de él, Solas, solas. ¿Sí? sí. No se está viendo solo, sola. No, pero Se no está, sola de mujer. sí, Solas es una palabra por sí, aparte. entonces ahí sí se está hablando, si tú te mires despacio del 25, se Sí. está hablando, habla de una mujer sola. No. Sí, léalo No, despacio del porque mire, 25. por ejemplo, desde el Con, 25, antes de que las montañas fueran puestas en su lugar, antes de que hubiera colinas, fui producida. fui producida. ¿Sí ve que Bueno, pero entonces, entonces ¿por qué? no se está hablando que Jesucristo sea, se está hablando, ahí proverbios, si usted investiga Bueno, entonces, ¿por qué en el 30? Proverbios es un libro poético, Sí, es verdad. Por no Salomón. profético, es poético. Entonces no se está hablando ahí. Entonces el Señor ese ya va más de un año y todavía nosotros salimos de la obra y todavía me he encontrado como 4 veces y no me ha puesto a responder, así como él dijo, porque él me lo dio, no, que Jesucristo es la primera creación Sí. de Jehová. Y está a la altura y todavía no me ha dado la respuesta. Entonces, el libro ese, cuando usted le menciona eso, usted no le vaya a mencionar ese texto porque la persona que ya sepa ni tenga conocimiento de la Biblia no está hablando de Jesucristo, que Jesucristo es creado, no. Se está hablando de la sabiduría de Dios. Eso es lo que se está hablando de ese libro. Listo, mi amigo, entonces, Bueno, cualquier cosa. ahí por eso le digo yo que tenemos que, le pregunté, ¿usted cree lo que dice la Biblia? Usted me dijo que sí. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de Zacarías 12:10, se está hablando de que Jehová personalmente, Él, porque si nosotros miramos Isaías 35:4, decide los corazones apocados, esforzados y no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios mismo, no dice el Hijo. Entonces, como Él es Espíritu, entonces tenemos que entender que se manifestó en carne para poderlo salvar a usted y a mí. Entonces, ¿quién traspasaron? Traspasaron a Jesucristo, entonces Jesucristo es Jehová. Sí. Bueno, muchas gracias. Fue una conversación muy amena. De todos modos, voy a seguir Sí, estudiando y si en alguna otra ocasión tenemos la oportunidad, listo, me mi gustaría amigo. volver a conversar un rato. Sí, ¿Listo? no, eso es bonito, mire, usted está. Sí, porque no es discusión como usted menciona, es Eso conversación y es ameno. conversación. Eso es bonito hablar con personas así sabias como usted. También con usted. Muchas Listo, gracias por todo. listo, Que amigo. tenga buen día. Gracias. Chao. Que tenga un buen día.